¿Quién dejó que el civil jugara con nuestros rifles? Las risitas resonaron mientras una mujer menuda ajustaba su postura en silencio en el campo de tiro militar. Una mirada desdeñosa observaba a otra forastera entre los marines de verdad. Pero cuando su manga se deslizó hacia atrás, dejando al descubierto un tatuaje descolorido del equipo SEAL en su muñeca, todo el campo de tiro quedó en silencio. La comandante SEAL se quedó paralizada a mitad de camino. ¿Quién era ella? ¿Y por qué un viejo tatuaje hacía que un curtido comandante de las fuerzas especiales se detuviera en seco? Riley Shaw tenía 32 años y era profesionalmente invisible. 4 años atrás, había sido alguien completamente diferente. Alguien cuyo nombre aparecía en informes clasificados posteriores a la acción que permanecerían sellados durante décadas. Alguien que se había ganado el derecho a portar el tridente SEAL tras pruebas que destrozaban a la mayoría incluso antes de empezar. Ahora no era nadie especial, una mujer tranquila que trabajaba como técnica de armas de fuego en un pequeño taller de reparación de armas, arreglando armas para cazadores y guerreros de fin de semana que no tenían ni idea de lo que era el combate real. Su historial militar estaba prácticamente sellado. Lo que quedaba era solo papeleo. Baja honorable, baja médica. Lenguaje burocrático estándar que no revelaba nada sobre misiones que oficialmente nunca ocurrieron ni sobre compañeros que pagaron el precio máximo en lugares que no aparecían en ningún mapa. Hoy su amigo Marcus la había convencido de visitar el campo de tiro de Fort Preston. Vamos, Shaw. Lo echas de menos, ¿verdad? Solo estaba mirando, eso es todo. Sur. Se había negado 3 veces antes de finalmente aceptar, sobre todo porque Marcus no dejaba de preguntar, y en parte porque una parte oculta de ella echaba de menos el peso familiar de las armas de grado militar y la precisión que una vez definió su existencia. El campo de tiro estaba lleno de marines realizando ejercicios básicos de puntería. Rostros jóvenes, voces entusiastas. El tipo de entusiasmo que nace de creer que entiendes lo que significa el combate basándote en escenarios de entrenamiento en ejercicios de simulación. Riley estaba de pie al fondo, intentando mimetizarse con el entorno. Pero una mujer vestida de civil en un campo de tiro militar era como un neón, imposible de ignorar. Sobre todo cuando esa mujer parece tan pequeña que el retroceso de un rifle estándar podría derribarla. ¿Te importa si tomo esto prestado? Preguntó en voz baja, señalando una carabina M4 abandonada. El oficial de seguridad del campo de tiro miró su ropa de civil y se encogió de hombros. Vete al diablo. No te avergüences. Raleigh cogió el arma con movimientos demasiado fluidos, demasiado automáticos para alguien que supuestamente trabajaba con armas en lugar de dispararlas. Revolvió la recámara, ajustó su postura y apuntó a un objetivo a 200 metros de distancia. Sin disparos de práctica, sin ajustes de mira. Solo la respiración tranquila que le había servido en su entrenamiento de francotirador y combate cuerpo a cuerpo en lugares donde un error significaba la muerte de todo el equipo. 5 disparos en rápida sucesión. El sonido era nítido y controlado. Cada bala disparada con una precisión mecánica que denotaba miles de horas de entrenamiento y años de experiencia infalibles. Cuando cesaron los disparos, Raleigh bajó el arma y la colocó cuidadosamente en el banco, apuntando al objetivo distante. Un único agujero irregular marcaba el punto donde las 5 balas se habían agrupado justo en el centro de la diana. Los marines que habían estado observando guardaron silencio. Incluso su instructor se detuvo a media frase, mirando fijamente a lo lejos, a tiroteos que superaban considerablemente los estándares de un francotirador militar. Probablemente solo suerte, murmuró uno de los marines más jóvenes, pero su voz transmitía incertidumbre más que convicción. Riley no dijo nada. Había aprendido hacía tiempo que las explicaciones solían complicar las situaciones más de lo necesario.
Era mejor dejar que cada uno sacara sus propias conclusiones, incluso cuando éstas fueran completamente erróneas. Pero al arremangarse para manejar mejor el rifle caliente, la tela se movió lo justo para revelar algo que lo cambió todo. Un tatuaje descolorido en su muñeca izquierda. Apenas visible a menos que supieras qué buscar. El Trident del equipo SEAL-9 con cicatrices paralelas a las marcas de tinta que solo provenían del tipo de entrenamiento que tenía una tasa de baja superior a la que la mayoría sabía que existía. El comandante Blake Harrison pasaba por la sección de civiles cuando vio la imposible exhibición de tiro. Había planeado preguntarle a quienquiera que hubiera demostrado una puntería tan excepcional sobre sus antecedentes. Fue entonces cuando vio el tatuaje. Y entonces se dio cuenta de que no estaba mirando a un civil en absoluto. Un grupo de jóvenes marines se reunió alrededor de la pantalla de tiro, observando la imposible agrupación de disparos de Raleigh. Debió ser suerte de principiante, dijo un recluta, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. A ver si puede hacerlo de nuevo. O si fue solo una casualidad. Otro marine rió disimuladamente. Tal vez se le dé mejor a dianas de papel que a selfies. Para eso sirven los civiles hoy en día. Riley los ignoró, pero sus palabras despertaron recuerdos que había intentado ocultar durante 4 años. Operaciones nocturnas en territorio hostil. Compañeros que habían confiado en ella para protegerse. El peso de la responsabilidad que conllevaba ser lo único que se interponía entre el éxito y la catástrofe. Había escuchado variaciones de esta burla durante toda su carrera militar, desde instructores que pensaban que las mujeres no tenían cabida en operaciones especiales hasta combatientes enemigos que la habían subestimado hasta que fue demasiado tarde. La duda y el desdén no eran nada nuevo. Lo nuevo era cuánto le dolía después de todo este tiempo. ¿Sabes lo que pienso?, dijo una marine, acercándose con la agresiva confianza de alguien que nunca se ha enfrentado a un peligro real. Creo que es una de esas groupies militares. Probablemente ve demasiadas películas y cree saber cómo es la verdadera lucha. El grupo rió, sus voces se oyeron a través del campo de tiro con crueldad despreocupada. Vieron exactamente lo que Raleigh quería que vieran, una mujer pequeña y callada que jugaba a disfrazarse con equipo que no entendía. Si tan solo supieran lo que había sacrificado para ganarse el derecho a empuñar ese rifle. Los recuerdos llegaron sin que nadie los llamara. Arena, sangre y el sonido de los rotores de los helicópteros a lo lejos. La sensación de un rifle de francotirador en sus manos mientras supervisaba a los equipos de extracción. El momento en que todo salió mal y el heroísmo se convirtió en una responsabilidad. Cuando salvar vidas se convirtió en motivo de baja. Raleigh agarró el M4 con más fuerza, subiéndose ligeramente la manga, revelando más del tatuaje descolorido. El tridente del equipo SEAL-9 no parecía nada especial para los ojos inexpertos, solo tinta vieja que había perdido su nitidez con los años. Pero para quienes sabían qué buscar, era documentación de servicio en una unidad que reclutaba del 1% superior de una fuerza que ya era de élite. Démosle otra oportunidad, dijo el primer marine con sarcasmo. Quizás pueda contarnos todo sobre las tácticas de combate que aprendió de los videojuegos. Más risas, más suposiciones. Más pruebas de que algunas lecciones solo se aprenden con la experiencia. De que la mayoría de la gente nunca sobreviviría. Riley había empezado a reaccionar cuando el comandante Blake Harrison apareció a su lado. No lo había oído acercarse, lo cual era impresionante, considerando que su entrenamiento la había vuelto hiperconsciente de posibles amenazas desde cualquier dirección. Interesante tiro, dijo en voz baja, con la autoridad que le otorgaban décadas de servicio militar. Gracias, señor, respondió Raleigh, sin levantar la vista del rifle que limpiaba con esmero.
La mirada de Black pasó de su rostro a sus manos, observando la eficiencia de sus movimientos, la familiaridad con el arma que denotaba un entrenamiento exhaustivo. Luego, su mirada se posó en su muñeca, donde la manga se había retirado lo suficiente como para revelar el tatuaje. Fue entonces cuando todo cambió. Black llevaba 15 años con los equipos SEAL. Había servido con algunos de los guerreros de élite del ejército estadounidense, había visto coraje y competencia en formas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Pero el tatuaje en la muñeca de Riley no era una insignia SEAL cualquiera. Era del equipo 9 con cicatrices paralelas a la tinta. Black conocía esa combinación. Había oído rumores al respecto en las conversaciones que se daban en las instalaciones de seguridad, historias que se transmitían de generación en generación en la comunidad SEAL como leyendas. Historias sobre un agente con el fantasma del indicativo que había completado misiones que solo existían en archivos clasificados. Y alguien que había sobrevivido a una operación en los Montes Sagros que oficialmente nunca se había llevado a cabo. Alguien que había rescatado rehenes de una situación que los estrategas militares habían dado por imposible. Alguien que había desaparecido del servicio activo tras un incidente que planteó más preguntas que respuestas. Black estudió el rostro de Riley, comparándolo con recuerdos de sesiones informativas y fotografías y carpetas atisbadas con clasificaciones superiores a las suyas. La silenciosa competencia, la forma en que disparaba, que superaba los estándares que la mayoría de los francotiradores militares no podían alcanzar. «Dios mío», susurró, apenas audible. «¿Eres tú de verdad?». Los marines que se habían estado burlando de Riley se habían quedado en silencio, presintiendo que algo importante estaba sucediendo, pero carecían del contexto para comprender su significado. Riley levantó la vista y se encontró con la mirada firme de Black, la de quien se ha enfrentado a amenazas que aterrorizarían a la mayoría. No confirmó ni negó su reconocimiento. No hacía falta. La risa había cesado. La burla se había desvanecido. Porque a veces la verdad no necesita ser dicha en voz alta. Solo necesita ser vista, grabada en la piel y las cicatrices como recordatorio de que las leyendas aún caminan entre nosotros. ¿Crees en las leyendas? ¿Y qué harías si un día te dieras cuenta de que la persona que tienes frente a ti es una leyenda viviente? La risa se apagó. Las burlas se desvanecieron. Porque a veces la verdad no necesita ser dicha. Solo necesita ser vista, grabada en la piel como recordatorio de que las leyendas aún caminan entre nosotros. ¿Crees en leyendas? ¿Y qué harías si te dieras cuenta de que la persona que tienes frente a ti es una leyenda viviente? Comenta leyendas si crees. Las historias de algunas personas son más grandes que la vida misma, dijo el comandante Black, acercándose un paso, bajando la voz a ese tono formal reservado para situaciones que requieren extrema discreción. Señora, necesito hacerle unas preguntas. En privado. Riley asintió una vez, dejando el M4 en el suelo con la misma precisión que había empleado durante todo el encuentro. A su alrededor, los marines habían interrumpido sus ejercicios de entrenamiento, presentiendo que algo importante se estaba desarrollando, pero carecían de la autorización necesaria para comprender su significado. «¿Nombre?», preguntó Black en voz baja. «Cho. Riley Cho. Equipo SEAL 9, dado de baja hacía 4 años». Las palabras flotaban en el aire como munición real. El rostro de Black adoptó diversas expresiones mientras procesaba lo que acababa de oír. El equipo SEAL 9 no era una unidad más. Era el Escuadrón Fantasma, el equipo que gestionaba operaciones tan clasificadas que su mera existencia se debatía en foros de conspiración. Equipo 9, repitió Black lentamente. Pero eso es. Eres el fantasma de Coronado, terminó Riley en voz baja. Sí, sé cómo me llaman.
Los jóvenes marines que se habían estado burlando de ella minutos antes permanecieron en un incómodo silencio, comprendiendo finalmente que habían estado insultando a alguien cuyo historial de combate probablemente excedía su experiencia colectiva. La marine que la había llamado groupie militar palideció, como si acabara de darse cuenta de que se estaba burlando de su propio héroe. Blake estudió el rostro de Raleigh con la intensidad de quien intenta reconciliar la leyenda con la realidad. Había oído historias, conversaciones susurradas en instalaciones seguras sobre una SEAL que había completado misiones imposibles y luego desapareció del servicio activo en circunstancias que planteaban más preguntas que respuestas. La Operación Zagros, dijo, comprobando cuidadosamente si ella había reconocido detalles que solo existían en los archivos más clasificados. Oficialmente nunca ocurrió, respondió Raleigh con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. 12 rehenes extraídos de un recinto que, según inteligencia, era impenetrable. Resulta que inteligencia se equivocó en muchas cosas. Blake asintió lentamente, mientras las piezas de un rompecabezas que nunca esperó resolver encajaban. ¿Y la baja? La expresión de Raleigh se endureció ligeramente. Política. Alguien tenía que asumir la responsabilidad cuando la misión se hizo pública. Era más fácil culpar al operador que admitir que la planificación fue defectuosa desde el principio. La admisión tenía un peso que iba mucho más allá de un agravio personal. Blake comprendió el subtexto. Raleigh había sido el chivo expiatorio de una operación que había salvado vidas pero avergonzado a políticos. Su heroísmo se había convertido en una carga cuando el éxito se volvió demasiado visible para su comodidad. El tiroteo que acabamos de presenciar, dijo Blake, señalando al objetivo. Eso no fue suerte. No, señor, no lo fue. ¿Y la forma en que manejaste esa arma? La memoria muscular no se desvanece, incluso cuando todo lo demás sí. Blake tomó una decisión que tendría ramificaciones mucho más allá del campo de tiro. Se giró para dirigirse a los marines que habían estado observando el intercambio con creciente confusión y creciente respeto. Escuchen, gente. Acaba de presenciar algo que no ocurre a menudo en una carrera militar. Conoce a una leyenda. Los jóvenes marines se removieron incómodos, sin saber cómo procesar la transformación de alguien de quien se habían burlado en alguien a quien su comandante trataba con reverencia. Esta mujer, continuó Blake, con la voz llena de autoridad de alguien que se había ganado el respeto durante décadas de servicio. Completó misiones que oficialmente no existen. Salvó vidas en situaciones que los estrategas militares habían descartado como imposibles. Sirvió con distinción en una unidad que representa la cima absoluta de la excelencia militar. Riley permaneció en silencio durante todo el discurso improvisado de Blake, con expresión neutral. Había aprendido que las explicaciones solían complicar las cosas y no tenía ningún interés en convertirse en la inspiración de nadie. Claro, Blake no había terminado, y fue dada de baja no por haber fracasado, sino por haber tenido demasiado éxito. Porque salvar vidas se volvió políticamente inconveniente para quienes nunca se habían enfrentado a un peligro real. El campo de tiro se quedó completamente en silencio. Incluso los sonidos distantes de otros ejercicios de entrenamiento parecían apagados, como si toda la base se hubiera detenido a asimilar lo que estaba sucediendo. Señora, dijo Blake, volviéndose hacia Raleigh. Con sincero respeto, sería un honor que compartiera su experiencia con nuestros reclutas. Si está dispuesta. Riley consideró la oferta detenidamente. Durante 4 años había evitado cualquier cosa que pudiera llamar la atención sobre su pasado. Había aprendido a ser invisible, a dejar que la gente la subestimara, a aceptar sus suposiciones en lugar de corregir sus malentendidos.
pero al observar los rostros a su alrededor, jóvenes marines que habían pasado de la burla al asombro en cuestión de minutos, se dio cuenta de que algunos conocimientos eran demasiado valiosos para mantenerlos ocultos. ¿Qué tenía en mente?, preguntó. Puntería de combate. Tácticas de combate cuerpo a cuerpo. El tipo de habilidades del mundo real que no se pueden aprender con manuales ni simulaciones. Riley asintió lentamente. «Puedo hacerlo». La sonrisa de Blake fue la primera expresión genuina de alegría que vio en él desde que comenzó su conversación. «Excepcional. ¿Cuándo pueden empezar?» «Ahora, si quieren». Blake se giró hacia los marines que habían estado observando el intercambio. Escucharon a la señora formarse para el entrenamiento avanzado, y les sugiero que presten mucha atención a todo lo que les diga. Mientras los marines se apresuraban a organizarse, Blake se acercó a Raleigh. ¿Puedo preguntarles algo personal? Pueden preguntar. ¿Se arrepienten? ¿De la baja? ¿De la pérdida de reconocimiento? ¿De todo lo que renunciaron? Raleigh miró al otro lado del campo de tiro, observando a los jóvenes marines prepararse para el entrenamiento que algún día podría salvarles la vida en situaciones que aún no podían imaginar. Lamento que personas buenas hayan muerto por malas razones, dijo en voz baja. Lamento que la política importe más que los resultados. Pero no me arrepiento de haber hecho lo correcto, incluso cuando me costó todo. Blake asintió, y la comprensión se transmitió entre ellos como si compartieran información clasificada. Los marines que están a punto de entrenar, dijo, tienen suerte de aprender de alguien que entiende que hay cosas más importantes que ascender profesionalmente. Riley volvió a coger la M4, comprobando la acción con movimientos que denotaban una experiencia infalible e infalible. Esperemos que nunca tengan que usar lo que les voy a enseñar, dijo. Pero si lo hacen, estarán listos. Mientras caminaba hacia los marines reunidos, Raleigh sintió algo que no había experimentado en 4 años. No una reivindicación que requiriera preocuparse por las opiniones de quienes la juzgaron injustamente, sino el propósito de saber que sus habilidades, su experiencia, su sabiduría duramente adquirida, aún podían servir a algo más grande que ella misma. El fantasma de Coronado estaba a punto de enseñar a la siguiente generación cómo era la verdadera guerra. La noticia se extendió por Fort Preston más rápido que la información clasificada a través de los canales de inteligencia. En cuestión de horas, todos los marines y oficiales de la base habían escuchado alguna versión de la historia, los detalles variaban con cada relato. Algunos decían que había estado de incógnito. Otros afirmaban que había estado probando la seguridad de la base. Pero la verdad fundamental permanecía constante. El fantasma de Coronado había caminado entre ellos, invisible e inadvertido, hasta que un momento de burla casual reveló quién era en realidad. Los marines que habían bromeado sobre seguidores militares y aspirantes a civiles se convirtieron en objeto de discusión en toda la base. No se trataba de medidas disciplinarias. Riley había solicitado específicamente que no se tomara ninguna, sino del tipo de atención que hacía que los jóvenes soldados reflexionaran sobre quién merecía respeto. Sigo pensando en lo tranquila que estaba, le confesó uno de ellos a su jefe de escuadrón semanas después. Incluso cuando nos portábamos como unos completos imbéciles, nunca perdía la compostura, como si ya lo hubiera oído todo y supiera algo que nosotros desconocíamos. La propia Raleigh se había adaptado a un rol no oficial como instructora de tácticas avanzadas. La comandante Blake había hecho el arreglo permanente en una semana, alegando la necesidad de experiencia práctica en programas de entrenamiento que se habían vuelto demasiado dependientes de la simulación. En teoría, trabajaba con grupos pequeños, enseñando habilidades que no se encontraban en ningún manual. Cómo interpretar el terreno bajo presión. Cómo tomar decisiones instantáneas cuando había vidas en juego.
cómo mantener la precisión cuando todo a su alrededor era caos y muerte. Los jóvenes marines abordaron su entrenamiento con una reverencia que incomodó a Raleigh al principio. Escuchaban atentamente cada palabra, tomaban notas de las técnicas que había aprendido a base de ensayo y error en lugares que no aparecían en ningún mapa oficial. Preguntó un recluta durante una sesión de combate cuerpo a cuerpo, ¿cómo se mantiene la calma bajo presión? Raleigh consideró la pregunta mientras ajustaba su postura. El miedo te mantiene vivo, dijo finalmente, pero el pánico te mata. La diferencia está en entrenar hasta que tus respuestas se vuelven automáticas. ¿Alguna vez tuviste miedo? En combate, quiero decir. Siempre, respondió Raleigh sin dudar. Cualquiera que diga que no, miente o no comprendía la situación. La honestidad era refrescante para los marines que habían sido alimentados constantemente con bravuconería y machismo. El enfoque de Raleigh era diferente. Clínica, precisa, centrada en la supervivencia más que en la gloria. Historias sobre sus métodos de enseñanza comenzaron a circular por las redes militares más allá de Fort Preston. Instructores veteranos solicitaron traslados para observar sus técnicas. Oficiales superiores realizaban visitas sin previo aviso a las sesiones de entrenamiento, tomando notas discretamente sobre innovaciones que excedían la doctrina militar estándar. Una mañana, una pequeña placa conmemorativa apareció cerca del campo de tiro, no oficial ni autorizada, pero tolerada por el mando de la base. No tenía nombres ni referencias específicas, solo una simple inscripción: el honor sirve en silencio. Nadie se atribuyó la responsabilidad de colocarlo allí, pero todos comprendieron su importancia. Representaba más que la historia de Raleigh. Honraba a todos los profesionales discretos que sirvieron sin reconocimiento, que llevaban sus logros como tatuajes ocultos, visibles solo para quienes sabían mirar. Raleigh vio la placa durante una de sus sesiones matutinas de entrenamiento, pero no dijo nada al respecto. Había aprendido que algunos gestos eran más poderosos cuando no se reconocían, que el respeto otorgado libremente valía más que el reconocimiento exigido a través de los canales oficiales. Los marines que entrenó comenzaron a comportarse de manera diferente. No con arrogancia, sino con la tranquila confianza que emanaba del aprendizaje de habilidades de alguien que las había demostrado. En situaciones donde el fracaso significaba la muerte. Habían sido instruidos por una leyenda, y eso se notaba en todo lo que hacían. 6 meses después de ese primer encuentro en el campo de tiro, Raleigh recibió una oferta del puesto de asesor especial con autorización mejorada. La oportunidad de influir en los programas de entrenamiento de todas las ramas del servicio. La rechazó sin dar explicaciones. Algunas leyendas estaban destinadas a permanecer en la sombra, instruyendo a un marine a la vez. Algunos legados no necesitan grandes anuncios. El tatuaje descolorido que Raleigh llevaba no era un trofeo para exhibir ni una credencial para ostentar. Era un recordatorio para sí misma y para cualquiera que lo descubriera de que el verdadero servicio trasciende las circunstancias que lo definen. Durante 4 años había vivido como un fantasma, invisible y olvidada por un sistema que una vez dependió de sus habilidades. Había aceptado culpas ajenas, cargado con la responsabilidad de los fracasos ajenos y se había esfumado en el anonimato. Porque a veces el mayor servicio que puedes brindar es volverte invisible. Pero la invisibilidad tiene sus límites. Cuando te has ganado el derecho a llevar ese tatuaje a través de pruebas que destrozan a la mayoría de las personas antes de empezar. Cuando has tomado decisiones instantáneas que salvaron vidas y protegieron libertades que otros dan por sentadas. Cuando lo has sacrificado todo por ideales que los políticos apenas comprenden, ese tipo de logro no se desvanece solo porque los burócratas lo consideren inconveniente. La historia de Raleigh nos recuerda que vivimos rodeados de leyendas invisibles.
La mujer discreta de la ferretería podría haber desactivado bombas y zonas de guerra. El hombre modesto que trabajaba en la construcción podría haber rescatado rehenes de situaciones imposibles. La persona reservada que sirve café podría haber tomado decisiones que evitaron incidentes internacionales. No lucen sus logros como insignias de honor porque el verdadero honor no requiere reconocimiento. No exigen respeto porque han aprendido que el respeto otorgado libremente vale más que el respeto extraído mediante demostraciones de autoridad. Pero cuando las circunstancias sacan a la luz su verdadera naturaleza, cuando una manga se desliza hacia atrás para revelar tinta descolorida, cuando los instintos entrenados en zonas de combate se hacen visibles a ojos observadores, cuando la competencia silenciosa se confunde con debilidad hasta que ya no se puede contener, la revelación lo cambia todo a su alrededor. Los marines de Fort Preston aprenden que la fuerza se manifiesta en formas para las que nunca habían sido entrenados, que el coraje a menudo se asemeja a una sumisión serena en lugar de una confrontación agresiva. Que los guerreros más consumados suelen ser los que han aprendido que la jactancia y la fanfarronería son lujos que los profesionales no pueden permitirse. Riley Chow entró en ese campo de tiro como civil y se fue como maestra. No porque exigiera reconocimiento, sino porque las circunstancias obligaron a revelar su verdadera identidad, donde no podía ignorarse. Llevaba su tatuaje no como prueba de lo que había logrado, sino como evidencia de lo que había perdido y reencontrado en el espacio entre la humillación y el respeto. La tinta lo significaba todo y nada, una obra de arte que representaba pruebas que nadie más podía comprender, sacrificios que nadie más había hecho y logros que jamás aparecerían en los libros de historia. Los verdaderos guerreros sirven en silencio, pero cuando el silencio se rompe, cuando la verdad emerge de lugares ocultos y rincones olvidados, el mundo recuerda que el honor nunca muere del todo. Simplemente espera pacientemente el momento oportuno para recordarnos que las leyendas caminan entre nosotros, enseñando a una persona a la vez. Suscríbete a las historias de nuestro canal si crees que los legados silenciosos aún tienen peso, grabados no solo en la piel, sino en la historia misma.